Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva crónica de la Iglesia. Como cada semana repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de los últimos 7 días. Les ofrecemos la entrega número 200 de esta última etapa de Crónica Eclesial en la que ya llevamos 6 temporadas. Renovamos como en cada programa la única aspiración que nos mueve, que puedan asomarse con orgullo a la vida de nuestra Iglesia diocesana, y para que puedan hacerlo hemos seleccionado algunos temas y algunos testimonios de interés general. Comenzamos. Esta semana el señor arzobispo daba el pistoletazo de salida, algo que llevaba anticipando los últimos meses y por lo que sentía verdadera urgencia: la realización de su primera visita pastoral a la archidiócesis desde que se incorporara hace 20 meses a la sede de San Ildefonso. El primado ha recordado estos días que la visita pastoral es el instrumento más eficaz en manos del obispo para conocer cada parroquia, cada persona que Dios pone en nuestro camino y para dar a todos la posibilidad de acoger al que viene en el nombre del Señor. Una visita pastoral en los sentimientos del corazón de Cristo. Así es como titula su próxima visita pastoral el señor arzobispo de Toledo, en su carta sobre la parroquia como fuente de vida para la comunidad cristiana. Es el ejercicio de lo que significa él como padre y pastor, que tiene que visitar todas y cada una de las parroquias de la diócesis. Por eso la voy a hacer yo personalmente. Es verdad que la voy a hacer sin prisa, la vamos a hacer en mucho tiempo, pero a mí me gustaría pues visitar todas y cada una de las parroquias con lo que significa esto pues de la visita del pastor que viene en el nombre del Señor. En su escrito semanal para Padre Nuestro, don Francisco Cerro destaca la sencillez de estos encuentros que mantendrá en las diferentes comunidades parroquiales del Arciprestazgo de Toledo. Es muy importante que el obispo vaya en la realidad cotidiana, o sea, que no sea una especie como de preparación en la cual entenderlo sea un encuentro artificial en ningún tipo, ¿no? Pues la gente que va a misa un domingo normal, la gente que va a misa un día de diario, la gente que se reúne con la parroquia, los que vienen a ese encuentro que tenemos de todos los grupos de cofradías, o sea, es decir, que sea algo real. Cuando aún no se han cumplido 2 años de su toma de posesión como arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez comienza su visita pastoral oficial, a pesar de que en estos casi 2 años como arzobispo y pastor ha tenido ocasión de ir conociendo y compartiendo con diferentes realidades y parroquias de la diócesis primada su día a día. También la visita pastoral significa esa visita que hace uno oficialmente, también saluda al ayuntamiento, hay una visita oficial de cortesía, porque también se tiene que avisar a las autoridades que el obispo va a visitar oficialmente la parroquia, ¿no? Aunque las relaciones sean las que sean, o sea, es una visita pastoral oficial, por lo menos se comunica. Y luego también pues el cementerio, por ejemplo, en los pueblos suelen valorarlo mucho. En su agenda está previsto 2 días antes de su visita pastoral a las parroquias, con el párroco, los vicarios y los miembros del Consejo Pastoral, una reunión para establecer prioridades y organizar el encuentro. Cuando se mete en profundidad en un sínodo diocesano, tiene también que conocer la realidad, tiene que haber hecho un diagnóstico, y ese diagnóstico el mejor que hay es la visita pastoral, es un diagnóstico muy eficaz, porque tú estás en contacto con la gente te conoce, comes con los catequistas, estás con ellos, pasas el día. La visita pastoral también servirá como preparación para el próximo sínodo diocesano que está convocado y que celebraremos en 2024. Tal y como había previsto don Francisco, el inicio de esta tarea pastoral tan concreta como es su visita al pueblo de Dios se inauguró con el nuevo año litúrgico, el domingo 1 de Adviento, a las 5 de la tarde en la Catedral Primada, con el rezo comunitario de las segundas vísperas del domingo 1 de Adviento y con la posterior peregrinación de presbíteros y laicos de las 19 parroquias del arciprestazgo de la ciudad por las naves de la catedral hasta la capilla donde la Virgen impuso la casulla a San Ildefonso. Se trata de uno de los momentos más importantes en su episcopado. Así se refería el señor arzobispo de Toledo a su próxima visita pastoral. Una visita que comenzaba este domingo con el rezo de las segundas vísperas en la Catedral Primada. En su homilía destacó que es la misión más importante que tiene como obispo: llegar a todos en nombre del Señor. Porque el obispo tiene que ir como el pastor,
como el hermano, como el padre, que va a confirmar a sus hermanos en la fe, que va a ayudar a vivir en estos momentos de retos apasionados sin lugar a dudas, y que va sobre todo va en nombre del Señor, va sencillamente a estar con vosotros. Una visita pastoral desde la sencillez y sin artificios. Así expresó el prelado toledano su deseo de que se desarrolle su visita pastoral, que comenzará por el arciprestazgo de Toledo. Sus 19 parroquias estuvieron ayer representadas durante la celebración de las segundas vísperas, con la presencia de los párrocos y de los miembros de los consejos pastorales. En su homilía, don Francisco explicó la importancia de los consejos ante su próxima visita pastoral. Los consejos pastorales tienen que ayudar al párroco a que se haga una visita pastoral lo más completa posible. No debe quedar nadie ni nada, podríamos decir, al margen del magisterio y de la vida del obispo. El arciprestazgo de Toledo ha tomado como lema "Los sueños se construyen juntos", atendiendo a la propuesta pastoral presinodal, que en este curso pone el foco en la vocación de los laicos que viven su misión en las parroquias. Las parroquias actualmente están cumpliendo toda la misión más atrayente y más creativa de lo que puede ser una evangelización hoy. Muchas de ellas reciben, acogen, la gente la tiene como referencia, pero muchas también son una iglesia en salida, que dice el Papa Francisco. Y hacen su labor y van a las calles, visitan a los enfermos, están con los pobres. Evangelizan el mundo de los jóvenes, tan complicado y difícil a veces. Pero volvamos al sábado 27, que vino cargado de incorporaciones a nuevos servicios diocesanos. A primera hora de la mañana tomaba posesión del deanato de la Santa Iglesia Catedral Primada don Juan Pedro Sánchez Gamero. Muy agradecido por todo y con todos, el nuevo deán recordó que, por encima de todo lo demás, la catedral ha de ser el epicentro de la vida espiritual de la archidiócesis y, por lo tanto, lugar y espacio de encuentro para la oración, para la celebración del culto divino y de los sacramentos. El ilustrísimo Monseñor don Juan Pedro Sánchez Gamero ha tomado posesión real, quieta, pacífica y personal de su oficio de deán de esta Santa Iglesia Catedral Primada, siendo testigos el propio señor arzobispo, el cabildo primado reunido para la ocasión y todos ustedes, señoras y señores, que nos honran con su asistencia. Y Juan Pedro Sánchez Gamero ya es el nuevo deán de la Catedral Primada. Este sábado ha tomado posesión en una celebración presidida por el señor arzobispo de Toledo. Tras la Santa Misa capitular en la capilla de la Virgen del Sagrario, el deán realizaba su profesión de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia. Desde allí se dirigían al coro mayor, donde ocupaba el sitial que le corresponde, y tomaba posesión de su oficio. Se dice, y es verdad, que la Catedral de Toledo es el emblema de esta ciudad. Creo que debe serlo también de toda la archidiócesis y a la vez que sea templo de referencia en el mundo. Como sede y cátedra del obispo, el templo primado se ha de convertir en lugar y en espacio de encuentro. El señor arzobispo también agradeció la labor realizada en la etapa anterior e invitaba al nuevo deán y al cabildo a servir desde la actitud profunda de un corazón manso y humilde. Y ese mismo sábado, Cáritas celebraba la tercera Asamblea Diocesana en el auditorio del Museo del Ejército. La Asamblea bianual incidió en el diseño de un nuevo plan de voluntariado para personas entre los 35 y los 65 años y la elaboración de campañas de sensibilización para dar a conocer la constelación de proyectos diocesanos que ha amasado Cáritas en la última década. Además, el plato fuerte, se presentó el nuevo equipo directivo que gestionará esta institución eclesial durante los próximos 4 años.
El auditorio del Museo del Ejército acogía este sábado uno de los encuentros más importantes de Cáritas, su asamblea diocesana. La jornada, que comenzó con la Eucaristía que se celebró en la parroquia de San Nicolás, estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, que presentó al nuevo equipo directivo. Al frente de este equipo, como director, José Luis González, quien confiado se entrega en esta nueva misión. Esta labor tan preciosa que es cuidar de los pobres, que son los preferidos de la Iglesia. Acogemos esta tarea con entusiasmo y muchísima ilusión, pero también tengo que reconocer que personalmente todavía tengo el miedo metido en el cuerpo. Pero confío en el Señor, ya que Él me ha liado, pues Él me sacará. Al fin y al cabo, esto es obra suya. La actual responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, será nombrada secretaria general. Ella, que comenzó en 2015 a trabajar para Cáritas, refuerza su compromiso y labor en favor de los predilectos de Dios. Sin embargo, en este tiempo, que también ha tenido su cruz, y ahora me doy cuenta de que Dios me ha preparado para ello, me ha servido para querer más a Cáritas, a identificarme y a comprometerme con la Iglesia y con los más pobres. Ellos nos dan lecciones de amor cada día, te ayudan a dejarte de tontunas y aterrizar. Son los preferidos de Dios y sí lo son. La asamblea comenzó con el balance de la gestión del anterior equipo directivo, a quienes don Francisco Cerro agradeció su servicio y recordó que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. En las próximas semanas, como administrador de Cáritas Diocesana, será nombrado Ramón Martín. Estamos en el corazón de la Iglesia, que es tanto como decir que estamos en el corazón de Jesucristo. Trabajar por el reino, seguro que tiene que ser estar trabajando aquí. Habrá otros caminos también, pero seguro este lo es. Este agradecimiento al Señor, que bueno, en esta pobreza personal que tengo, lo que pueda aportar, pues me brindo a aportarlo. Un órgano de consulta que daba luz verde a la declaración final, donde queda aprobado continuar con las líneas de actuación que quedaron paralizadas por la crisis del coronavirus, pero que fueron aprobadas en noviembre de 2019. Un nuevo plan de voluntariado para personas de entre 35 y 65 años. Un programa de formación sobre la fuerza evangelizadora de Cáritas en las parroquias. Impulsar las campañas de sensibilización sobre los proyectos diocesanos y, por último, discernir sobre las diferentes áreas y programas de Cáritas Diocesana. Son los objetivos que recoge este documento, en el que también animan a las Cáritas parroquiales a crear grupos sinodales, desde la comunión, participación y la misión. Ya ven que este mes de noviembre nos han traído nombramientos, elecciones, decisiones y también el cambio del equipo directivo en Cáritas Diocesana, que no deja de ser un servicio que unos han prestado y que la Iglesia propone a otros para que lo sigan prestando en lo sucesivo. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la persona que ha asumido el servicio de encabezar una directiva, un equipo directivo, que ha sido el director de Cáritas Diocesana de Toledo durante los últimos 8 años, que es don Antonio Espíldora García. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haber querido venir. Gracias. ¿Cómo ha vivido su salida de la dirección después de casi una década? La verdad es que era una salida prevista, o sea, ha sido lo que podríamos llamar una salida controlada, ¿no? Porque ya era esperada, estaba previsto. Nosotros, cuando entramos en Cáritas, una de las misiones que nos encargó don Braulio fue la reforma de los estatutos, y desde el principio quisimos que fuese algo excepcional la continuidad en el cargo. Entonces se puso en los estatutos un periodo de mandato de 4 años del equipo directivo y renovable por un periodo igual. Es verdad que expresamente no se dice que nunca jamás se prolongará más allá, pero sí que la idea que subyace es que, salvo causa de fuerza mayor, como mucho estemos 8 años. Entonces ya nosotros en el equipo, a partir de octubre de 2020, ya empezamos a trabajar el tema de la sucesión. Hablamos con el arzobispo a través del vicario entonces que coordinaba el área de caridad, don Felipe García Díaz Guerra, y empezamos a trabajar con
algunas personas que nosotros pensábamos que podían tener un perfil adecuado para formar parte del equipo directivo o bien incorporarse de alguna manera para apoyar en las tareas concretas de proyectos, de programas. Se lo comentamos al vicario, el vicario al arzobispo les pareció bien y sin tampoco obligar a que de ese grupo exactamente tuvieran que salir el equipo directivo, pero sí que por lo menos para que hubiese una continuidad, un periodo previo, una preparación, y durante todo el año, en 10 sesiones mensuales, fuimos presentando a estas personas todos los proyectos de Cáritas, las diferentes áreas, fueron pudiendo hacer preguntas, incorporándose. También estaba abierto a cualquier otra persona que se hubiese indicado desde el Consejo Episcopal, y así lo comentamos en el Consejo. Nadie propuso ninguna otra persona, y ya estaba previsto que había que presentar una terna antes de que terminásemos nuestro mandato, y hablando con las personas después de estas 10 sesiones, pues tanteamos un poco la disponibilidad de cada uno, las posibilidades, y a través del Consejo Diocesano, que se celebró el 26 de octubre, que según los estatutos es el que tiene que elevar la terna al señor arzobispo, pues nosotros propusimos la terna, al Consejo Diocesano les pareció bien, y lo elevamos el día 27 al señor arzobispo, y ya todo se desencadenó con toda normalidad. O sea, que nos quedamos tranquilos, esto les ha llevado unos cuantos meses, y no es la vieja técnica de yo me voy, vosotros veréis, sino que, bueno, de algún modo lo han venido preparando de un tiempo a esta parte. Sí, la idea es que haya continuidad y que haya sobre todo normalidad, y que no sea un trauma, ni que haya tampoco habladurías, disquisiciones de si por qué este ahora se va, por qué este llega, ha perdido la confianza del señor arzobispo, es que ha hecho esto bien o esto mal, ¿no? Entonces tratamos de dejar ahí un camino de normalidad. ¿Y le va a sustituir en el cargo quién en concreto? Pues de la terna que se presentó, el señor arzobispo eligió al primero que estaba en la terna, que es José Luis González Montañés. José Luis está casado con Pilar Soriano, es padre de David, de Mónica, de Mario, de Jaime González Soriano, conocidos porque también Mónica es colaboradora aquí en algún programa como psicóloga en la casa. Él es militar de carrera, está ahora en la reserva, y bueno, tanto él como su mujer pues colaboran con el área de familia, el área de vida, son los coordinadores del área de vida dentro de la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis. No solo cambia el director, sino que ha cambiado el equipo directivo, por lo menos, porque hemos tenido la impresión, por lo menos aquí en Toledo y por lo menos en estos 8 años donde nos han acostumbrado a un nuevo estilo, que no es tanto la persona sino el equipo directivo, no es tanto la figura del director, sino de pues la Secretaría General que ha tenido mucho espacio. ¿Es efectivamente así lo que han pretendido, que no es tanto una persona sino un equipo de personas? Sí, desde el principio procuramos que todo se decidiera por unanimidad final, no al principio, pero sí unanimidad final, después de cada uno exponer nuestras razones, ¿no? La verdad es que en ese sentido hemos funcionado muy bien. Siempre digo que hemos dado una sola voz, aunque hayamos tenido previamente nuestras diferencias y hayamos llegado a una decisión unánime, pero siempre ha sido una voz única lo que se ha dado al exterior y al interior. Cada uno hemos asumido nuestra función, y pues es verdad que el sacerdote pues es más el delegado, la presencia del obispo, representa el sacerdocio ministerial, que no es lo mismo que el sacerdocio común de los fieles, por mucho que queramos y por mucha importancia que le queramos dar. Pues bien, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, pero el sacerdocio ministerial, como dice Lumen Gentium, no es solamente una diferencia de grado, sino una diferencia esencial, ¿no? Entonces la presencia del sacerdote es fundamental y tiene su misión. La presencia de los laicos es fundamental y tenemos nuestra misión. Y el director tiene que tomar las decisiones, a veces las que son bonitas, a veces las que son más feas, y tiene que responsabilizarse de dar la cara. El administrador es siempre el que toma decisiones feas, porque siempre tiene que retener el dinero para que las cuentas cuadren y para hacer ajustes y para que lleguemos a final de mes o a final de año.
y el secretario general es la persona que supone la presencia continua del equipo directivo en la propia estructura con los trabajadores. Entonces cada uno hemos desarrollado, gracias a Dios, nuestra función y pues eso es lo que realmente ha funcionado. Y le anticipo que me da la impresión que ha sido uno de los grandes logros de estos 8 años, de estos 4+4 que han estado, ¿no? Este estilo de trabajo donde no parece que... Sí, donde yo creo que cada uno ha ejercido un poco su papel y bueno, pues el delegado episcopal tenía el suyo, pero bueno, ha sido un poco así. Vamos a remontarnos a cómo llega usted a este terreno. ¿Cómo recuerda su nombramiento? ¿Cómo recuerda que le proponen hace ya 8 años o casi 9 años, me da la impresión, la dirección de Cáritas? ¿Cómo lo recuerda? Pues la situación fue sorprendente porque yo con don José María Cabrero había tenido una cierta relación, pero más bien distante, como sacerdote y seglar, pues a nivel de asistir a misa y conocerle, de hacer algún retiro con él, tenía una relación limitada, ¿no? Y entonces me llamó por teléfono y me dijo, quiero ir a consultarte una cosa o comentarte una cosa al despacho. Y entonces, bueno, pues quedé con él y cuando llegó, pues se sentó. Yo no sabía si me iba a hacer una consulta profesional o si me iba a encargar algún tipo de gestión. Y lo primero que me dijo fue, la verdad es que te va a sorprender lo que te voy a decir. Y efectivamente me sorprendió, ¿no? Y yo, vengo a proponerte que seas director de Cáritas Diocesana en nombre del arzobispo, en nombre de don Braulio entonces. Y bueno, me estuvo explicando un poquito lo que suponía ser director de Cáritas. Yo, pues lógicamente no le podía dar una respuesta inmediata, le dije que me dejara pensarlo y pues lo consulté con sacerdotes, con mi mujer, con el Señor y bueno, pues al final respondí que sí. Por remontarnos a aquel momento, ¿qué fue lo que más le animó en aquel momento que bueno, pues que sigue siendo un poco la vida a los que usted le conocen, sabe que está casado, que tiene 8 hijos, tiene un despacho que le lleva no poco tiempo? ¿Qué le pudo animar en aquel momento o cómo recuerda que fue el empujón de ánimo para decir, bueno, pues voy a asumir esto por si no estuviese suficientemente ocupado? ¿Qué fue lo que más le animó? Bueno, lo primero, a mí realmente lo que me hacía dudar era sobre todo el que era un servicio que me pedía la Iglesia, tampoco nunca me había pedido nada, ¿no? Claro. Y yo pues es verdad que así de primeras hubiera dicho que no, pero me hacía dudar el hecho de que yo siempre me había aprovechado de la Iglesia y es la primera vez que la Iglesia me pedía algo, ¿no? Y luego pues dentro de ese discernimiento, pues la verdad es que a todo el que pregunté, ninguno me dio ninguna razón para decir que no. Entonces, fue también un poco por eliminación, puesto que estaba ahí la propuesta, a quien yo preguntaba consideraba que podía tener capacidad para desarrollarlo, criterio suficiente. Pues bueno, pues a ver, me fié un poco, hablé con don Braulio también, pues me fié de lo que me dijeron las personas que me aconsejaron, de lo que me dijo don Braulio, que realmente podía estar capacitado para desarrollar el cargo. También nos ha acostumbrado, don Antonio, un poco a título personal, a de vez en cuando alguna intervención por escrito, ha dejado piezas de opinión, de reflexión personal, en medios propios, incluso en algún medio nacional, recuerdo. ¿De dónde le viene toda esa formación o esa manera de...? Bueno, lo primero, sí. Ojalá que lo que comentas de que haya detrás de esos artículos o esas intervenciones una buena formación cristiana, pues ojalá sea así, ¿no? Hay personas en la diócesis que no lo consideran así, que preferirían que no escribiera. Pero bueno, pues sí que hay personas que sí que les parece quizá que son intervenciones oportunas, ¿no? Yo la formación que tengo, la verdad es que la he obtenido en la Iglesia. Yo tampoco he pertenecido nunca a ningún grupo, ni he seguido una espiritualidad concreta, ni me he dedicado al apostolado asociado. Entonces, yo cuando lo pienso, ¿no?, cómo he recibido yo la formación, pues sobre todo, primero en casa. Simplemente hay cosas que luego cuando echas la vista atrás,
piensas, fíjate, pues yo esto ya lo sabía, yo esto ya había aprendido ya a vivirlo, ¿no? Porque luego también la vida da muchas vueltas, tienes muchas vicisitudes de alejamiento de la fe, de acercamiento, de dudas, ¿no? Pero tú ves y dices, bueno, yo desde pequeñito, yo todavía recuerdo respuestas a las preguntas del catecismo que estudiábamos en los años 70, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando tú decías, pues ¿quién es Dios? Pues Dios es nuestro Padre que está en los cielos, creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Hoy ya no castiga, parece ser, seguro algunos, pero bueno, en el catecismo decía que sí. Y bueno, pues, ¿para qué está el hombre en la tierra, ¿no? ¿Para qué ha creado Dios a los hombres? Pues para que le obedezcamos y le sirvamos en la tierra y le amemos y seamos felices con él en el cielo. Claro, luego vas viendo y dices, bueno, pues es que eso es lo fundamental, ¿no? Porque luego lees a San Ignacio, principio y fundamento, pues el hombre está, ¿para qué? Claro. Para alabar, servir, reverenciar al Señor y con ello salvar el alma. Pues es la misma respuesta. Lees a León Bloy, la mayor tragedia de la vida del hombre es no ser santo. Al final todo es lo mismo. Entonces lo que vas viendo es que muchas de las cosas que aprendiste en la niñez, en casa, con la familia, en los maristas que entonces era toda una institución, los maristas que era un colegio. Yo recibí una muy buena formación cristiana en los maristas. Desgraciadamente, como todas las congregaciones dedicadas a la enseñanza, hoy están bajo mínimos y muchos de sus colegios ni siquiera los pueden atender, ¿no? Yo recuerdo cuando ves cifras, ¿no? En el año 73, cuando yo tenía pues 16, 17 años, ¿no? O 14, eran más de 8.000 en el mundo, ¿no? Hoy no llegan a los 3.000, ¿no? Entonces, bueno, eso es la desgracia que tienen todas las congregaciones. Pero yo he recibido una buena formación, ¿no? Sí. Y luego lo que es el irla afianzando, nosotros los seglares, que no tenemos mucho tiempo, que no tenemos quizá tanto, no sé, como los ministros ordenados, ¿no? que dedicáis más tiempo quizá a la predicación, al estudio, a la reflexión, a la oración como más reglado, ¿no? Pues muchas veces las ocupaciones nos pierden. Y a mí el año litúrgico pues me ha ayudado mucho el seguir lo que es la liturgia de la Iglesia. Recuerdo que cayó en mis manos un librito de Julián López Martín, que fue obispo de Ciudad Rodrigo, luego ha sido, ahora es emérito de León, ¿no? Un librito que se llama eso, el año litúrgico, muy cortito, pero que te habla de lo que es el concepto del tiempo cósmico, de cómo pasan los tiempos sagrados, los tiempos salvíficos, y el tiempo litúrgico, ¿no? Y vas viendo cómo el tiempo litúrgico pues nos va llevando, te va metiendo en la vida de la Iglesia, te va haciendo reflexionar las oraciones, las lecturas, todo pensado para cada momento. A mí la verdad es que me ha ayudado mucho pues el rezar laudes, vísperas, las predicaciones de los sacerdotes cuando te hablan de la palabra de Dios y bueno, y en verano pues a lo mejor leerme algún documento del magisterio de la Iglesia. Digo por lo que dice, porque la gente dice, pero bueno, ¿y Espíldora de dónde viene, no? Bueno, por saber un poco de dónde es su formación. Y vamos a volver hace 8 años, cuando ustedes asumen el nuevo equipo, aquel equipo directivo, asume la gestión de Cáritas, en aquel momento donde la diócesis creía que se requería un cambio en las iniciativas de nuestra Cáritas diocesana. ¿Cómo recuerda la Cáritas que encontró? ¿Cómo recuerda aquello? A mí Cáritas, la verdad es que me sorprendió, todo fue ir de sorpresa en sorpresa. Cuando yo fui incorporándome a Cáritas diocesana, la propuesta fue una sorpresa, pero luego el desembarco fue otra sorpresa y ese ir de sorpresa en sorpresa, porque yo realmente podríamos decir que era un advenedizo en el campo de la caridad. Yo me había dedicado a mi trabajo profesional, había dado catequesis en la parroquia, me había comprometido hasta cierto punto en el tema educativo, en el Colegio de Infantes, en el APA o en el Consejo Escolar, a nivel provincial de CONCAPA, regional. Bien, pero lo que es Cáritas nunca lo había tocado como tarea, ¿no? como misión. Entonces, a mí lo que me causó fue mucha sorpresa el ver todo lo que hay detrás de Cáritas, sí. Porque es un transatlántico, ¿no? Dentro de la Iglesia, ¿no? Y parece que tenemos una idea preconcebida de Cáritas, y yo la tenía también, como muchos de los que yo conocía, que Cáritas es la bolsa de alimentos, ¿no? Y Cáritas es muchísimo más. Entonces, a mí me sorprendió
agradablemente Cáritas y todos los técnicos, todos los voluntarios que desinteresadamente, que son una legión, un ejército de voluntarios. La verdad es que Cáritas impresiona cuando vienes, sobre todo como yo, de no conocerla absolutamente nada. Y en estos habrá hecho balance, o si no ha hecho balance personal, me refiero, ese balance personal que hace uno cuando cierra una etapa de su vida, por lo menos una etapa de compromiso apostólico en su vida, como es este caso. ¿Cómo valora estos 8 años? En ratos personales, en presencia del Señor, ¿cómo ha visto usted estos 8 años? Yo la verdad es que estos 8 años, yo sobre todo, me da un poco de, quizás de vergüenza decirlo, pero la verdad es que he disfrutado. Yo he disfrutado mucho. Estos años lo hemos pasado mal, no llegábamos con el dinero que teníamos y había que pedir una línea de crédito, veías las necesidades tan graves que había, hay gente que sufría violencia o que vivía debajo de un puente, una familia con niños que había que solucionarla en esa noche, a ver dónde podían dormir. O sea, ha habido momentos de sufrimiento, pero yo he disfrutado, he estado cerca de la gente, hemos tenido una vivencia de unidad en el equipo directivo que nos ha hecho crecer a nosotros y además la amistad entre nosotros, una amistad que no teníamos y además una amistad en el Señor también, con lo cual, bueno, pues muchísimo más fructífera, ¿no? Y me ha hecho crecer también en humildad, porque yo controlaba determinados ámbitos, ¿no? Como podía ser el ámbito jurídico, hasta donde se puede controlar cada uno con nuestras carencias, el ámbito educativo, pero en el tema de la caridad, pues la verdad es que no sabía nada, con lo cual también te enfrentas a una situación en la que dependes de los técnicos, de los voluntarios que llevan años dedicados a esta labor y son los que verdaderamente entienden. Es verdad que el equipo directivo puede tomar una serie de decisiones estratégicas y en un momento determinado marcar el rumbo de la nave, ¿no? Pero la nave al final la conducen los técnicos, los voluntarios, los trabajadores que están en el día a día, ¿no? Entonces, pues eso también me ha ayudado a crecer en humildad para ver cómo yo, humildad que es verdad, que la verdad era que yo no sabía nada de Cáritas, ¿no? He aprendido mucho, he aprendido muchas cosas sobre mí, sobre mis carencias, sobre mis limitaciones, sobre mis posibilidades y sobre las de los demás. Y me ha abierto mucho más pues, al amor de Dios, a la confianza y a las personas, ¿no? y ayudarme a ver a Jesucristo en todos los demás. Para mí el balance es absolutamente positivo. Una pequeña quiniela. ¿Qué vio claro? No digo al principio, porque al principio no sé si uno ve claras cosas, o las cosas que ve claro al principio probablemente son un poco, pero ¿qué vio claro en algún momento y ha podido llevar a cabo? Ahora que hace repaso dice, mira, pues esto lo vi claro y hemos podido hacerlo. Bueno, es verdad que al principio tardas en acomodarte, ¿no? Acomodar la visión, como cuando pasas de un sitio a otro, ¿no? Que hay diferente iluminación, ¿no? Hasta que realmente acomodas los ojos, ¿no? Y vas viendo. Luego, por otra parte, claro, tampoco es una visión personal, ¿no? Porque es una visión de equipo. Lo que sí que dimos claro en cuanto empezamos a hacernos cargo ya de las personas concretas, los programas concretos, fue el que era imprescindible reforzar un equipo humano, que realmente tuviésemos acierto a la hora de reorganizar las áreas y los servicios de Cáritas, tuviésemos acierto en las personas, la capacidad, la identidad, la entrega de las personas que colocábamos en las diferentes áreas de coordinación y acierto también en las nuevas contrataciones sobre todo. Entonces, nuestra intención, que no sé si lo hemos conseguido, que la historia juzgará, como se suele decir, porque muchas veces no tienes perspectiva, habrá que verlo con más distancia, ¿no? Pero si algo hemos pretendido ha sido dejar un equipo compacto y que sostenga y mantenga no solo la actividad, sino sobre todo la identidad de Cáritas. Y por cerrar la quiniela, ¿qué vieron claro en algún momento y no han podido llevar a cabo, no han tenido tiempo, no hubo recursos o no, bueno, lo que sea, o la providencia no lo ha puesto por delante? ¿Qué no han podido llevar a cabo? Muchas cosas, hay muchas cosas que no hemos podido llevar a cabo, pero eso es lo bonito también, ¿no? Que cada equipo vaya cogiendo las cosas donde lo dejó el anterior y bueno, nosotros hay cosas que a lo mejor hemos realizado que inicialmente no nos habíamos propuesto muy directamente realizarlas, pero han ido saliendo a lo largo del tiempo.
y pues quizá haya cosas que deberíamos haber hecho y no las hemos hecho, ¿no? Yo, por decir una que a mí hoy por hoy me preocupa especialmente y que es un reto verdadero para el nuevo equipo, es el animar la comunidad, el animar a la comunidad cristiana, a las parroquias, primero porque tenemos una situación muy grave de escasez de voluntariado, porque las personas que se suelen dedicar como voluntarios tradicionalmente a Cáritas son personas jubiladas. Hay poca gente que esté dispuesta a compatibilizar su trabajo, su vida activa con su familia, con sus hijos y además dedicar un tiempo a Cáritas. Va creciendo, pero no era lo normal. Entonces, claro, son personas generalmente de edad avanzada que también con la poca vivencia que hay hoy en día en la fe, hay que reconocerlo, pues tienen poco relevo. Entonces van desapareciendo voluntarios mayores, no hay el suficiente relevo y pues hemos pasado, además la pandemia ha sido ya un poco el golpe de gracia para personas que seguían todavía saliendo de casa, yendo, realizando funciones, pero que ahora mismo no les dejan salir. Y bueno, pues ha habido, por ejemplo, cuando nosotros entramos en Cáritas había 119 Cáritas parroquiales activas y dejamos el sábado pasado, lo decíamos en la asamblea diocesana, 121 Cáritas parroquiales. Pero no es que se hayan activado o creado 2 Cáritas parroquiales, se han creado 20 Cáritas parroquiales. Pero han ido otras cayendo, cerrando, quedándose sin voluntarios. Entonces, el balance es muy pequeño, pero porque por mucho que quieras crecer, vas menguando en otro sentido. Entonces, por un lado, el voluntariado, el estimular voluntariado joven, que tampoco tiene que ser joven de 18 años, joven puede ser 35, 40, 50. Pero que tengan una continuidad y que tengan también una estabilidad, ¿no? Pero el tema del voluntariado y el estimular a la comunidad parroquial para que se implique en Cáritas, que no la consideren como una actividad residual, como esto es del grupo de Cáritas, como pueden ser del grupo de cualquier otra cosa, ¿no? No, sino que es algo que verdaderamente los pobres nos corresponden a todos, es algo de toda la parroquia. Eso es un reto que el nuevo equipo tendrá que afrontar como hemos afrontado nosotros, claro. Si dijésemos que cuando ustedes llegaron, Cáritas era, bueno, la imagen, lo que comentaba antes, que a veces tenemos una imagen como muy simplista de las instituciones y a veces todos corremos el riesgo, yo el primero en algún momento de mi vida, de pensar que Cáritas es un ropero, un despensero y una libreta en un cajón. Y Cáritas es mucho más, pero dejan muchísimos proyectos abiertos, muchos proyectos que no encontraron, lo cual tal vez haya gente que piense, bueno, esto complica notablemente la gestión, porque muchos proyectos, mucho personal, muchas nóminas y por tanto un gasto corriente muy notable. Sí, nosotros cuando empezamos había 14 programas, proyectos activos en Cáritas y ahora según como se cuenten hay entre 44 y 48, o sea que puede haber unos 30 proyectos más de los que había en su momento. Hay también 30 trabajadores más de los que había en su día. Bueno, por un lado, la estructura soporta los proyectos, es decir, yo lo comentaba también en la asamblea última, muchas veces el equipo directivo no es tan importante, son mucho más importantes las personas que sustentan la estructura, tanto voluntarios como técnicos, ¿no? Entonces, en el sentido de que sea complicada la gestión, yo creo que no, porque precisamente el mayor número de proyectos se sustenta con un mayor número de técnicos, ¿no? El tema económico, pues sí, es un tema económico que puede echar para atrás, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos planteado si un proyecto determinado había que acometerlo o no. O sea, si realmente esto no lo hace nadie más que nosotros, pues lo tenemos que hacer. Si Dios quiere que esto se haga
Y lo tenemos que hacer nosotros. Pienso ahora en muchos programas y proyectos de familia, por ejemplo, que no tienen financiación pública, ¿no? Como el proyecto Romper tu Silencio, el proyecto Mater, el proyecto Santa Marta para hacia la prostitución, pues son proyectos que nacieron sin financiación pública. Luego hay que conseguirla, ¿no? Pero teníamos claro que había que sacarlos adelante, y muchos proyectos que van en torno a estos. Y luego también hay proyectos que se presentan a subvención pública y que lo que verdaderamente subvencionan es personal técnico, porque realmente las ayudas, pues bueno, esas no se subvencionan. Lo que se subvenciona es el acompañamiento, la atención personal, la atención integral a la persona para poderla sacar de una situación de pobreza o de una situación de exclusión. Por lo tanto, es inevitable hacerlo con trabajadores. Bueno, que la situación puede ser más compleja, pues sí, puede ser más compleja, pero gracias a Dios la situación de Cáritas Diocesana está saneada económicamente. Es verdad que tiene más gastos, pero la tesorería se mantiene en los límites que consideramos razonables, en torno al 1,5 millones de euros, 1 millón y algo, que creemos que puede suponer un colchón suficiente para una eventualidad que no ponga en riesgo a la diócesis. Y al final, por mucho que nos empeñamos, pues el año pasado hubo un pequeño superávit de 70.000 euros. Pues bueno, pues y este año pues a lo mejor hay otro pequeño superávit. O sea, nosotros nos empeñamos en gastar, pero a lo mejor, como en el libro de los Reyes, pues ni la orza de harina se vacía, ni la alcuza de aceite se agota, porque el Señor no quiere que se agote. ¿Cuál va a ser su compromiso a partir de ahora? ¿Tiene pensado algo? Porque bueno, ahora acaba con un compromiso de tomo y lomo, que es un compromiso diocesano de amplio espectro. ¿Ha pensado en algo? Usted ha sido catequista, ha tenido pequeños compromisos de vida cristiana. ¿Usted considera que tener un pequeño compromiso de vida cristiana ayuda a que la vida cristiana no se acomode? ¿Ha pensado ya en algo? A ver, yo en realidad mi compromiso tampoco va a cambiar. Quiero decir que las tareas son, pero la misión al final es la misma. Sí. Entonces yo siempre he estado participando en la parroquia, siempre me he estado participando en temas pues con mis hijos o con los hijos de los demás, o en familias, o planteando temas en los que de verdad llevemos la fe a la vida. Entonces, pues yo seguiré comprometido en mi parroquia. Estamos formando ahora un grupito de discernimiento, un poquito a ver por dónde vamos, ante toda esta maraña cultural, anticultural más bien, ¿no? De ataques a la familia, de ataques a la educación, de ideología de género galopante, ataques a la Iglesia, bueno, y probablemente algo habrá que hacer. Entonces, bueno, no sabemos por dónde tiraremos, pero sí que estamos escuchando la palabra de Dios, y como pasa también en el Evangelio, en el cenáculo, no estaban hablando de estas cosas y el Señor se presentó en medio de ellos, pues estamos esperando a que el Señor se presente en medio de nosotros y nos diga por dónde tenemos que ir. Y quería acabar con una pregunta de tipo personal, que es una impresión. Pues cuando uno se acercaba a Cáritas, preguntaba por su disponibilidad y decía, no, es que Antonio por las mañanas está ocupado, a ver si encuentra alguna tarde o lo que sea. Ah, claro, que Antonio tiene un despacho y tiene una vida. Ya, sí. ¿Cómo ha llevado el tener que compaginar todo esto? ¿Ha tenido que pedir perdón a la familia en algún momento por arrastrarles en su caída? ¿O cómo ha llevado todo esto? Pues la verdad es que sí, que te tengo que pedir muchas veces perdón. Y bueno, pues yo recuerdo una ocasión, una persona que era muy pesada, y alguien a mi lado, cuando se fue, me dijo, desde luego esta gente solo puede vivir gracias a la benevolencia de los demás, ¿no? Como diciendo, menos mal que la soporto. Y a mí me pareció una frase muy oportuna en ese momento. Pero yo luego me voy dando cuenta de que yo también vivo gracias a la benevolencia de los demás. Y en este caso, pues ha sido muy palpable, ¿no? Y gracias a la benevolencia de mi familia, gracias a la benevolencia de mi socio y cuñado Gregorio, gracias a la benevolencia de mis clientes, pues bueno, he podido salir adelante, y hemos intentado compaginar como hemos podido el trabajo, la familia, y bueno, y también es verdad que el hecho de que a mí me hayan visto en la familia feliz,
bien y creciendo incluso como persona, pues yo creo que también dice, pues, a lo mejor no se han atrevido tanto a decirme, oye, ya está bien, ¿no? Porque dice, a ver si lo voy a estropear todo. Claro, está contento, pues... Entonces ha sido también una experiencia gratificante, yo creo, para todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Muchísimas gracias por todo en general. Como bien decía, yo creo que tiene que pasar un tiempo para que ustedes, la directiva en general y usted en particular, pueda ver un poco más sereno todo lo que han sido estos 8 años y el paso de Dios por estos 8 años, pero en cualquier caso, en nombre de todos los oyentes de esta casa y de la diócesis en general, muchísimas gracias por este servicio, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, José María. La recién estrenada visita pastoral del señor arzobispo empezó su periplo por el arciprestazgo de la ciudad de Toledo, y dentro de ella la primera parroquia elegida fue la de San Andrés, y de todas las instituciones que radican en el término de esta antigua parroquia del casco histórico, don Francisco no quiso dejar de visitar el Colegio Divina Pastora y la sede diocesana de Cáritas en la calle Vida Pobre. Finalmente, el arzobispo concluyó la jornada con la celebración de la misa en la fiesta del titular del templo parroquial. Me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Así de contentos recibían los alumnos de esta clase del Colegio Divina Pastora de Toledo al señor arzobispo. A primera hora llegaba don Francisco Cerro Chávez a visitar este centro educativo, que cuenta con 625 alumnos desde educación infantil hasta cuarto de la ESO. Un colegio que este año celebra el 25º aniversario de la beatificación de su fundadora. Este colegio franciscano, al estilo de Ana Mogas, y todo es del estilo franciscano, un estilo sencillo, humilde, cercano, familiar. A lo largo de la mañana, don Francisco Cerro ha tenido la oportunidad de acercarse a todos, desde los más pequeños. ¿Y la mamá de Jesús se llama? María. A los profesores y el equipo directivo con quien ha mantenido una reunión. De manera especial se ha encontrado con los niños que a lo largo del curso recibirán la primera comunión, a quienes ha regalado una estampa con una oración sobre la comunión espiritual, que han podido rezar todos juntos. Sabéis que la comunión es lo más grande que podemos recibir, porque es que Jesús entre dentro de nuestro corazón, nuestro mejor amigo, el amigo que nunca nos falla. Antes de la 1 del mediodía, el señor arzobispo de Toledo visitaba la sede diocesana de Cáritas en la calle Vida Pobre, sede que es centro de atención a los más pobres de este barrio del casco antiguo de Toledo, donde acuden un centenar de personas. Va a visitar esta Cáritas de Toledo no como sede diocesana, sino como el centro de atención a las personas más necesitadas de las parroquias del casco de Toledo, en este caso de la parroquia de San Andrés. Viene acompañado por el párroco de San Andrés, José Ángel, y por el delegado episcopal, don Francisco. Estará viendo cómo se atiende a los pobres de la ciudad, pero sobre todo a las pobres de este barrio, ¿no?, del casco antiguo de Toledo. A las 7 el señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la parroquia de San Andrés, y así concluye la visita pastoral a la primera parroquia del arciprestazgo de Toledo que ha visitado en estos días don Francisco Cerro Chávez. La siguiente comunidad que visitará será la parroquia de San Ildefonso, ubicada en el barrio de Santa Teresa. Adelantándose a la clausura oficial, la parroquia de Jerindote se prepara para concluir el año jubilar dedicado a San José y lo hará este 5 de diciembre con la celebración de la Eucaristía y la procesión de la imagen del patriarca hasta su ermita. Aunque ustedes ya saben que el año jubilar que la Iglesia ha dedicado al Padre y Protector de la Sagrada Familia termina el próximo 8 de diciembre. Jerindote ha sido durante los últimos 12 meses, por designación episcopal, un lugar de gracia especial para ganar el jubileo. San José del Evangelio ruega por nosotros es el título de la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo ante el año jubilar de San José, que comenzó el pasado 8 de diciembre. Un documento donde invita a toda la archidiócesis a poner la figura e intercesión del custodio del Redentor en el corazón de nuestra vida diocesana, y donde también señala los lugares de especial gracia donde poder ganar el jubileo. Uno de estos lugares es la parroquia de San Mateo, en Jerindote. Esta localidad cuenta con una ermita en la entrada dedicada a San José. Una devoción que se remonta siglos atrás de la mano de la Santa Castellana, fundadora de las Carmelitas Descalzas.
Santa Teresa de Jesús, que pasó por aquí, por Jerindote, peregrinando a Guadalupe, desde Torrijos, donde tenía familia, unos primos. Dicen que regaló una pequeña imagen de San José al pueblo, a la parroquia, y que no sé si es de ahí arranca la devoción tan grande, o al revés, que como había mucha devoción y Santa Teresa, pues ella misma lo cuenta, que todas las cuestiones importantes se las confiaba a San José, pues que al ver aquí tanta devoción lo hiciera así. Desde entonces, los jerindoteños han puesto todas sus intenciones en manos de San José, al que celebran con gran devoción cada 19 de marzo con una novena previa. Durante esos días encontramos una particular tradición, la de ofrecerle naranjas, que son bendecidas y luego se reparten entre los enfermos de la parroquia. La antigüedad, en los conventos de clausura, como San José pilla siempre en Cuaresma, pues claro, como no había exorno floral, no existían las flores, pues bueno, pues que se decoraba con frutos. Entonces, ¿cuál era el fruto de esa época, en la época de marzo? La naranja, ¿no? Entonces, bueno, pues decoraban con bodegones con naranjas, con frutas. El próximo día 5 de diciembre esta parroquia celebra la clausura del año jubilar dedicado a San José y lo hará con la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Y al día siguiente será el traslado con la imagen de San José en procesión hasta su ermita. Una imagen que ha permanecido en el templo parroquial desde el comienzo de la pandemia. Generalmente suele estar en su ermita, ¿no? Pero bueno, llevamos unos años que desde que empezó la pandemia pues decidió quedarse aquí. Además, concretamente porque siempre se trae el primer domingo de marzo y luego, pues claro, para celebrar su fiesta, hacer las novenas y hacer la fiesta de San José el día 19, que es cuando vuelve otra vez a la ermita. Pero claro, en el 2020 pues decidió quedarse aquí con nosotros. Ante el año jubilar de San José, esta parroquia, junto a la hermandad de la que es titular, ha organizado una serie de actos que han tenido como protagonista a San José, como custodio de las vocaciones y de las familias, de los jóvenes y también de los niños. Pero también ha recibido a muchos peregrinos que han acudido a lo largo de este año Jerindote para ganar el jubileo. Nuestra iglesia local celebró esta semana una de las 2 asambleas plenarias anuales previstas por el derecho para el Consejo Presbiteral Diocesano. La misión de este organismo, siempre lo recordamos, es ayudar al prelado en el gobierno de la archidiócesis para el bien pastoral de esta porción del pueblo de Dios, en un ejercicio de corresponsabilidad con la misión de la Iglesia. El primero de los temas ha sido, sorpréndanse, la sinodalidad. Y el segundo, más sobre el terreno, la situación del clero ante los últimos retos que van surgiendo. El señor arzobispo de Toledo se ha reunido con los sacerdotes que forman parte del Consejo Presbiteral, una reunión que se inscribe dentro de la etapa diocesana que está viviendo la Iglesia ante la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, sinodalidad que siempre han estado llamados a vivir desde su ministerio los sacerdotes. Es como el Senado del Obispo, es un consejo consultivo muy importante dentro de la estructura diocesana, de hecho es una estructura sinodal, ahora que estamos viviendo este tiempo de esa llamada especial a la comunión sinodal, en la que vamos a intentar tratar sobre todo de comprender primero cómo la Iglesia es un misterio de comunión, siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II, de tal manera que esta llamada a la sinodalidad no es algo estrictamente nuevo. Un informe y reflexión sobre la situación del clero en la archidiócesis ante los nuevos retos que se plantean hoy ha sido otro de los momentos de este encuentro que ha presentado el vicario para el clero. Tenemos que revisar a lo largo de este periodo nuestras relaciones entre nosotros, como presbiterio, también con aquel que representa a Jesucristo en medio de nosotros, como una especie de comunidad apostólica reunida en torno a su pastor, que es el obispo. Y luego también el modo en que vivimos nuestras relaciones con el resto del pueblo de Dios. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo ha presentado su visita pastoral, destacando la importancia de estas reuniones o encuentros que se deben contemplar en clave sinodal. En el fondo no es más que un ejercicio que tenemos todos de corresponsabilidad. Cuando la Iglesia siempre convoca a algún consejo es para ejercitar la corresponsabilidad. Todos somos responsables del funcionamiento de una realidad, todos. Y todos tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida,
tenemos que dar cuenta a Dios de cómo estamos colaborando al funcionamiento o a la entrega de esta realidad. El Consejo Presbiteral ha finalizado con la elección de párrocos consultores, la elección de 3 miembros de la permanente, la del vicesecretario y la elección del representante del Consejo en la Fundación San Juan de Ávila. A falta de poder cerrar un repaso completo la semana que viene de estas jornadas, les invitamos a revisar los principales momentos del primer día del viaje apostólico del Papa Francisco a Grecia y Chipre. Un cálido primer encuentro con el pueblo chipriota experimentó el Santo Padre al inicio de su 35º viaje apostólico, que se ha desarrollado en la capital de la isla, en Nicosia. En todo momento el Papa exhortó con insistencia a preocuparse por la grave situación que atraviesan miles de migrantes en el mundo. A la Virgen María y a un grupo de refugiados en Italia son los últimos a los que el Papa Francisco quiso saludar antes de iniciar su 35º viaje apostólico. Lo hizo en una capilla junto al aeropuerto de Fiumicino, donde abordó el avión que a las 11 de la mañana lo llevó hasta Chipre, la isla del Mediterráneo oriental, evangelizada hace 20 siglos por los apóstoles Pablo y Bernabé y visitada en 2010 por Benedicto XVI. A las 3 de la tarde, hora local, en la ciudad de Larnaca, el Papa fue recibido por la presidenta de la Casa del Parlamento. Tras el saludo protocolar, el Santo Padre viajó 50 kilómetros hasta Nicosia, la capital de este país, en donde además de una multiplicidad de culturas de Oriente y Occidente, conviven diversas tradiciones cristianas de mayoría ortodoxa. La presencia católica es sobre todo de rito maronita y, pese a ser una minoría, ofrecen un fuerte testimonio de fe por medio de su servicio a los más necesitados, especialmente a los miles de migrantes que han llegado los últimos años. Primera parada, la Catedral de Nuestra Señora de las Gracias, donde Francisco realizó el tradicional signo de las iglesias orientales, el beso a la cruz y la aspersión de agua bendita. Allí lo aguardaban obispos, sacerdotes, religiosas y catequistas, todos testigos del Evangelio en esta nación herida por antiguas divisiones políticas y también por otras más recientes. Ante este escenario, el Papa les pidió trabajar con paciencia para que siempre prevalezca el amor y el respeto entre los hermanos de una misma tierra e hijos de un mismo Dios. Qui a Cipro esistono tante sensibilità spirituali ed eclesiali. Aquí en Chipre existen muchas sensibilidades espirituales y eclesiales, varias historias de procedencia, ritos y tradiciones diferentes, pero no debemos sentir la diversidad como una amenaza contra la identidad, ni debemos recelar y preocuparnos de los respectivos espacios. Con su fraternidad, pueden recordar a todos, a toda Europa, que para construir un futuro digno del hombre es necesario trabajar el sueño de la unidad. Necesitamos acogernos e integrarnos, caminar juntos, ser todos hermanos y hermanas. Di camminare insieme, di essere sorelle e fratelli tutti. El pontífice también exhortó a todos a preocuparse por la grave situación de quienes están llegando a las tierras chipriotas como un lugar de refugio. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. Les emplazamos, como siempre, a la semana que viene, una vez superado el Puente de la Purísima, para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más, de muchos otros temas, en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con esta sintonía, la del canal diocesano de televisión. Nada más, hasta la semana que viene, que sean felices.